Bueno, entonces pasamos, gracias, profesor Castillo, pasamos entonces a la presentación del doctor Marco Tulio Espinosa López. El doctor Marco Tulio Espinosa López, él es un profesor muy conocido porque ha dedicado su vida profesional al estudio y a la contribución en la calidad de vida de los colombianos con el manejo sobre todo de los residuos sólidos. Él es una autoridad en este tema. Es profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la conocida Universidad UCA, que ya también tiene un puesto de honor en la lista de las universidades colombianas. El doctor Marco Tulio Espinosa es ingeniero zootecnista, especialista en mercadeo agropecuario y comercio internacional. Es magíster en ciencias ambientales, académico por más de 25 años en varias universidades de Colombia y América Latina, en temas como sostenibilidad, sistemas de gestión ambiental, cambio climático y global, indicadores y auditorías ambientales, economía circular, entre otros. Este tema de la economía circular es un tema de actualidad para todos, para el buen vivir y sobre todo viviendo en estos momentos de pandemia donde nos toca reflexionar en el mejor vivir, en un mejor vivir de higiene entre todos nosotros. El doctor Marco Tulio es fundador y coordinador de la Red Temática de Gestión Integral de Residuos de la Red Colombiana de Formación Ambiental y del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe, avalada e impulsada por la ONU en el medio ambiental ALC. Es profesor titular de la Maestría en Gerencia y Gestión Integral de Residuos Sólidos y en la especialización de Gestión de Riesgos Climáticos en la Facultad de Ciencias Ambientales y de la Sostenibilidad de la UCA. Miembro de las mesas nacionales para el reciclaje, para la gestión del plástico y para la gestión de la biomasa residual, coordinadas por el Ministerio de Ambiente de Colombia. Él es miembro del Comité Especial de Diseño, Aval y Certificación de Normalización en Economía Circular de ICONTEC. Él también es un reconocido investigador. Él tiene su grupo de investigación. Por aquí tenía anotado el grupo de investigación del doctor Marco Tulio Espinosa López. Bueno, anoté en otra página y no lo encuentro, pero de todas maneras sé que eres un especialista en la implementación de sistemas integrados de gestión de calidad en la ISO 14001 y en la ISO 24000. Es decir, es una persona meritoria, muy meritoria y muy colaborador, sobre todo que nosotros tenemos que agradecerle mucho al doctor Marco Tulio Espinosa López. El tema de la conferencia de él hoy es planes de gestión integral de residuos sólidos en el marco de municipios circulares y sostenibles. De modo que va a ser muy útil, muy interesante, sobre todo por esta segunda parte del título, en el marco de municipios circulares y sostenibles. Hago énfasis en esas dos palabras, municipios circulares y sostenibles, que es un tema muy importante y muy útil y necesario. Doctor Marco Tulio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Le agradezco muy sinceramente. Esta es su casa. Él nos ha acompañado con varias conferencias. Es una persona de gran calidad humana, listo a colaborar, listo a compartir con los demás sus conocimientos y su experiencia y el trabajo que ha realizado en los grupos de investigación. Es decir, estuve mirando anoche en su página web y eso tiene más de 100 alumnos ahí con reconocimiento y todo. Es decir, que su labor es inmensa, es inmensa. Felicitaciones. Doctor, entonces bienvenido y adelante con su conferencia.
Muchísimas gracias. Un saludo especial a la Sociedad Geográfica de Colombia, a su presidente actual, el coronel Augusto Bahamón, en memoria también de uno de mis mentores académicos, el ingeniero Eufrasio Bernal Dufo, y a todo el comité y directivo de la Sociedad Geográfica, a sus miembros y a todos los asistentes. Es un honor tener en este grupo al padre Diego Jaramillo, reconocido, y yo reconozco las grandes obras que han hecho desde el Minuto de Dios. Soy un seguidor particularmente de un proceso que tienen con microorganismos eficientes para los residuos orgánicos desde la fundación, y me interesa muchísimo ese proceso. Hemos probado algunas cosas con municipios y aquí con estudiantes y demás, entonces soy un convencido de que la labor que hacen es muy importante. Alcancé a ver también que estaba el colega y amigo Hugo Sánchez de la sociedad, ex colega aquí en la UTCA. Me agrada mucho verlo. Entonces, Víctor, por favor, si me permite, para subir la presentación, porque está bloqueado el sistema, no me la deja subir. Sí, perdón, un segundo, por favor. Igual como decía el coronel, realmente yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama GRUA, Grupo Red de Universidad y Ambiente, que surgió hace ya varios años con un líder quien fue el que me dio a mí la posibilidad de avanzar en mis propuestas. Ya es un grupo consolidado y tenemos como un punto de partida, tenemos dos paradigmas de partida, que es lo que trabajamos con el semillero de estudiantes. El grupo se llama, la línea se llama Residuos igual Recursos. Nosotros el tema de la economía circular lo veníamos proponiendo de tiempo atrás. Hoy en día, ¿qué está pasando? Resulta que la economía circular se volvió un nuevo paradigma, pero es antiguo, antiquísimo. O sea, yo creo que desde la humanidad viene dándose el tema de la economía circular. La economía circular simplemente es copiarlo lo que la naturaleza hace. En la naturaleza siempre se recircula tanto la materia como la energía, y entonces a partir de ello es que estamos buscando copiar eso que hace la naturaleza. Muchos de los sistemas ambientales y de soluciones a las problemáticas ambientales son simplemente copias de lo que ha hecho la naturaleza, adaptadas y aceleradas. El caso, por ejemplo, de lo que hacen en Minuto de Dios con los microorganismos eficientes se estudió. Entiendo que fue un japonés quien desarrolló esta biotecnología, la trajo a Colombia, la cedió a la humanidad, y Minuto de Dios la ha venido trabajando con mucho éxito. Entonces, lo que hacemos es copiar la naturaleza. Como decía el coronel, la presentación se llama Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocidos como PEGIRS, que todos los municipios de Colombia tienen que tener. Yo le cambié un poquito el orden del título al final. En el marco de municipios sostenibles primero y circulares en segunda instancia. ¿Por qué primero sostenibles? Porque primero salió todo el tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, y en el 2015 se cambiaron a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy en día todos los municipios en su plan de desarrollo tienen que tener incorporados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ellos directamente se impactan 6 objetivos en temas de gestión integral de residuos, e indirectamente prácticamente podríamos pensar que todos. Entonces, partiendo de este colorario, pues empezaría la charla. El tema de municipios circulares es una nueva apuesta a nivel global, y en Colombia ya se está trabajando con unos municipios piloto. Sin embargo, pues como sabemos, tenemos más de 1.100 municipios en Colombia, y tan solo tenemos ejemplarizados como 15 municipios en las diferentes regiones del país. Entonces está todo por hacerse en temas de PEGIRS, de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que nosotros como grupo de investigación acción, porque nuestro grupo hace una diferenciación en la investigación, nosotros nos vamos por la línea 2 de investigación ambiental, que es investigación acción, es decir, investigar actuando sobre la problemática real, directa. Y trabajamos con otra propuesta que tiene la Universidad de Guadalajara, un colega del Centro de Soluciones de Educación para la Sostenibilidad,
Salvador García de la Universidad de Guadalajara, donde él habla de la educación-acción, edacción, acuñó esa palabra y a nosotros nos ha convenido muchísimo para procesos en los que estamos. Bueno, pero entonces entrando en materia, ¿de qué hablamos? Los PEGIRs, muy seguramente los asistentes conocen ya esto. Voy a hacer rápidamente un recuento para llegar a lo que nos convoca, que es el tema de las ciudades, municipios circulares y sostenibles, o sostenibles y circulares más bien. Los planes de gestión integral de residuos sólidos, con base en esta normatividad, esta presentación con mucho gusto, la sociedad la puede circular entre los asistentes y entre los que no hayan podido asistir. Parte del decreto 1713, que es el que regula todo el tema de los servicios públicos en Colombia y particularmente el servicio de aseo, que hoy en día tiene subsistemas en ese servicio de aseo. Uno de ellos muy importante es el subsistema o el subservicio de aprovechamiento directo, que está enfocado hacia la incorporación de todos los recicladores de forma organizada y prestando ese servicio que hoy en día también paga tarifa, es decir, nosotros le pagamos a través de la tarifa que nos presta y que tenemos que pagar el servicio, se le paga un porcentaje, un componente a los recicladores organizados de oficio por tonelada recogida. En la resolución 1045 de 2003 viene la primera figura inicial de los PEGIRs, los planes de gestión integral de residuos sólidos, que viene como de resultado de la primera política de gestión integral de residuos del año 1998. Entonces aquí ya tenemos algo histórico. Esa primera política trabajaba en tres frentes. Uno, que era específicamente reducir las cantidades de residuos que llegaran a los rellenos sanitarios, hacer mayor aprovechamiento, aprovechamiento se habla en ese momento, y tercero, hacer una disposición controlada de estos residuos. Poco se hablaba del consumidor, del productor y más, eso ya ha venido evolucionando fuertemente. Y pues estas resoluciones que están acá, que no me voy a detener, sin embargo, esta sí es importante, la última, que es la 754-2014, que impacta y es direccionada directamente hacia los PEGIRs, donde habla de una nueva formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PEGIRs. Para los que tienen experiencia en esto, se pueden dar cuenta, y eso lo vivo prácticamente todos los días con contactos que tengo en todo el país, que hay municipios que no, los alcaldes y los consejos y demás dicen, no, yo no actualizo, a mí nadie me obliga a actualizar el PEGIRS. Bueno, por esta norma deberían hacerlo, que no hay dientes para que de alguna manera le caigan a esas administraciones que no cumplen, es diferente. Pero sí deberían hacerlo. Cada vez que hay un cambio de administración, hay que hacer una revisión y, ¿por qué no, actualizar a la realidad del avance de las municipalidades? En este momento podríamos hablar que podríamos incorporar lo que yo llamo los PEGIRs de tercera generación, inclusive ya se habla de PEGIRs de cuarta generación, con la incorporación ya del tema de economía circular y de municipios sostenibles. ¿Por qué? Por lo que les decía de los objetivos de desarrollo sostenible, que van a ser beneficiados en sus metas si hacemos una muy buena gestión en temas de residuos. Bueno, los PEGIR formulados a la fecha de expedición de la presente resolución tendrán como insumo la realización de la formulación y actualización. La mayoría de los municipios han hecho sus actualizaciones, sin embargo, muchas veces no son coherentes con la realidad municipal. Y como resalto aquí en amarillo abajo, esto implica la incorporación del COMPES 3874 de 2016, donde sale la estrategia de economía circular y incorporada a la Política Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Por primera vez se habla de economía circular desde la perspectiva de los residuos como recursos, es decir, como materia prima, no como, entre comillas, basura. Si han oído el eslogan que acuñó ahora y está utilizando la UAS, que es la Unidad Ejecutiva Especial de Servicios Públicos en Bogotá, que es la encargada del seguimiento a todo el tema del servicio de aseo, ellos dicen, el eslogan es, la basura no es basura. Me gusta bastante porque ya pone a pensar a todo el mundo, ¿cómo así que la basura no es basura? Porque hay gente que para toda la vida hablará de basura. Ya estamos cambiando bastante el concepto de basura residuo, que puede ser valor
valorizable, pero como les digo, que ojalá todo el mundo entienda ese concepto de que la basura no es basura y entonces empieza a pensar ya al residuo como un recurso. Entonces, ¿qué es el PEGIR? Sirve como para garantizar el mejoramiento continuo, el manejo de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal. Eso lo dice la norma. Sin embargo, yo voy más allá. Yo pienso que el PEGIR tiene que ir no solamente con el manejo, sino con la gestión integral y unificada desde que se piensa el proceso y el final. El alcance en los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, lo que les decía yo, o sea, por un lado va lo que lleva a destinación a disposición final, que no debería ser, y esto lo resalto, el relleno sanitario, eso ya está mandado a recoger a nivel global. En Colombia tenemos problemas muy serios con los rellenos sanitarios de acolmatamiento, de finalización de su capacidad, pero también de situaciones como los derrumbes que ha habido en el relleno sanitario en Ñajuana de Bogotá, una amenaza permanente, ¿cierto? En el mundo, en Europa, para el 2030 no va a haber más rellenos sanitarios, ya es una definición en Europa. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues lo que les digo, copiar lo que hace la naturaleza. Aumentar mucho más el aprovechamiento de los materiales como materia prima secundaria y o hacer valorización energética. Entonces se habla de waste to energy, de basura a energía, y hoy ya están retomándose un proceso en San Andrés que estaba abandonado, una planta de incineración de residuos con miras a energía está volviendo a arrancar. Esperemos que en esta oportunidad sí sea exitoso. Bueno, también los residuos de construcción y demolición que se conocen como RCDs, pero no aplica a los residuos peligrosos. Entonces, los RESPEL, conocidos como residuos peligrosos, va por una corriente y una gestión independiente. Aunque pienso yo que deberían articularse y es lógico que se haga. Esta es algunas filminas que tomé de una presentación que se hizo en Cor Macarena, precisamente para actualización y para que los alcaldes y los encargados de los PEGIR de los municipios de esa corporación miraran cuáles eran sus compromisos como administración nueva. Eso fue el año pasado, empezando las nuevas alcaldías allá en el tema de la Macarena, que es una zona que uno dice, bueno, las periferias del país, lo que antiguamente se conocían como territorios nacionales, ¿qué pasa allí? Pues más complejo aún. ¿Por qué? Porque los residuos que no tienen una buena reciclabilidad o una buena logística inversa para recogerse, pues van quedando abandonados y se vuelven un contaminante de agua, de suelo, inclusive de aire por las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí están como los objetivos de los PEGIS: garantizar el mejoramiento continuo del manejo de los residuos y cobertura del servicio público de aseo, avanzar en la minimización de generación. Fíjense que aquí ya el PEGIS habla de avanzar en minimizar, es decir, reducir, y ahí ya nosotros como consumidores, como sociedad civil, tenemos una corresponsabilidad muy grande, pero igual las empresas, a través de lo que se conoce como la responsabilidad extendida del productor, que no es del resorte de esta presentación, pero es un componente importante porque los productores tienen que dar cuenta de todos sus envases y empaques. Voy a poner un ejemplo. Aquí, por ejemplo, este gel y algo que usamos ahora permanentemente, o los alcoholes, esos contenedores que llevan una marca, el dueño de la marca tiene que responder qué va a pasar con esto, ¿sí? Cuando ya se desocupe o finalice su vida útil. Pues yo también tengo una corresponsabilidad de decir, bueno, ¿a dónde puedo llevar eso? ¿Qué hago con eso? Las instituciones, ¿cómo lo deberían manejar para que no se bote? Ayer veía un informe del acueducto de Bogotá, que uno de los grandes problemas, se habla mucho, pero no se es consciente de ello, es que las alcantarillas se taponan por todos los residuos que botamos, sobre todo plásticos, taponan las alcantarillas, y en épocas de invierno tenemos problemas muy serios. En vez de que esos materiales se reincorporen al sector, a la cadena productiva, los botamos. Tenemos que ser conscientes que ahí es donde está la economía circular, poder mirar cómo se reincorpora todo esto, pero también cambiar los diseños, cambiar los empaques y cambiar nuestras malas prácticas y malas costumbres, nuestros malos hábitos de consumo, de comprar y comprar para botar. Esa es como cambia la economía lineal a la economía circular. No es compre, use, bote, sino piense, compre, use, reuse, reforme, repotencie hasta el máximo la posibilidad de que ese material esté circulando permanentemente y no se deseche. ¿Quién es el responsable del municipio?
¿Y quién es el responsable del municipio? El alcalde. Entonces el alcalde no puede decir, no, yo no tengo responsabilidad en el PEGIRS, es la primera autoridad en todo y tiene responsabilidad. En Bogotá se acaba el año pasado, a finales del año pasado, se actualizó el PEGIRS de Bogotá, que hacía años no se actualizaba de una forma importante. Y tiene un componente interesantísimo, y es que finalmente tuvieron muy en cuenta el componente de residuos orgánicos, que es el gran componente del pastel, del paquete. Es más del 60% en la mayoría de los municipios. En Bogotá, en las grandes ciudades, puede estar entre el 50 y el 60, pero imagínense, hablamos de la mitad de los residuos que no gestionamos, sino que se los lleve el carro de la basura. Y hoy en día tenemos una nueva resolución de código de colores, que muchos de ustedes las deben conocer, que se va a demorar en implementar, sí, pero es importante que la conozcamos y que a nivel de hogar, de oficina, de entidad, empiece a hacerse la segregación por lo menos de 3 fracciones. Lo orgánico, que es el componente más grande, lo reciclable, no putrescible, y la fracción que debería ser la mínima, la más pequeña, lo que va a disposición final, fuere cual fuere. Bueno, no me voy a detener acá porque aquí hablan de las compilaciones, esto es un poco pesado, lo que sí es importante es mirar acá cómo se articula el tema de la prestación del servicio público con los planes de desarrollo municipal y con los POT. Si Bogotá no piensa en soluciones alternativas desde el plan de ordenamiento que está en revisión para el manejo y la gestión integral de sus residuos, pues vamos a seguir teniendo el mismo problema de llevar, por ejemplo, nosotros en la UTCA estamos en la calle 222 colindando con Chía. Entonces, imagina lo que es, aquí viene el vehículo de la basura y recoge la universidad y en 15 colegios, 20 colegios que hay en el entorno y algunas empresas y algo de comunidad, y se llena el camión y 40 y pico kilómetros hasta el relleno sanitario Ñajuana, eso no tiene sentido. O los cortes de zonas verdes y arbolado público, se hace el mantenimiento, se carga en camiones y se lleva hasta el relleno sanitario, eso es un despropósito, eso no es de una ciudad inteligente. Hoy lo que están haciendo con alguna iniciativa es llevar a unas plantas de compostaje, pero que están al otro lado de la ciudad, cerca del relleno sanitario. No me parece tampoco lo más viable. Financieramente no aguanta. Entonces, estamos proponiendo desde la universidad y un grupo que llamamos Ideas, ahora les explico de qué se trata, hacer economía circular distribuida en las localidades y que esos materiales queden in situ. Pero para eso necesitamos un componente que permita en el POT poderlo hacer. Estos PEGIRS tienen un horizonte a corto, mediano y largo plazo. No me detengo. Aquí en el largo plazo podemos hablar de 9, 12 años, depende de algunas situaciones. Entonces, así debería hacerse la planificación. Ya entrando específicamente en temas claros como los municipios sostenibles. ¿Qué es un municipio sostenible? Pues aquel que realmente pensó y se incorporó y en su plan de desarrollo, que ya lo exigía la norma ahora, en su plan de desarrollo incorporar los objetivos de desarrollo sostenible. El año antepasado hicimos un estudio juicioso con estudiantes de la universidad para mirar en ese momento, estamos hablando de la presidencia de las administraciones pasadas, deberían todos los departamentos haber incorporado los objetivos de desarrollo sostenible en sus planes de desarrollo departamentales. En esta ocasión, ya para estas administraciones, tanto de gobernaciones ya como de municipios, tendrían que haber incorporado en sus planes de desarrollo los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ahí habría que preguntarse, bueno, estos municipios sostenibles, como ustedes ven acá, se viene apoyando desde la academia, hay muchos procesos, ¿cierto? Hay un centro panamericano, latinoamericano, caribeño de los objetivos de desarrollo sostenible que funciona en la Universidad de los Andes. Hay que darle un reconocimiento porque ellos vienen haciendo un trabajo bien juicioso, pero aquí vemos, por ejemplo, la Universidad Nacional también con la Cátedra Nacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible Transformando Colombia. Eso es lo que hay que pensar. Y nosotros aquí desde el Grupo Red de Universidad Ambiente, Ariusa, que lo lidera mi colega y líder del Grupo de Investigación Orlando Sáenz, se tiene ya un trabajo de baterías de sostenibilidad para universidades y se incorporan todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero es a nivel Iberoamérica. Nosotros tenemos más de 400 universidades vinculadas a través de redes universitarias ambientales
en Ariusa, que es la Alianza de Redes Iberoamericanos para la Sustentabilidad del Ambiente. Entonces aquí lo que pretendemos, como lo dice esta fotografía, construyendo ciudades sostenibles en Colombia. Y hay procesos muy interesantes y todo parte desde hace ya algunos años, ¿cierto? Más de 15 años, creo que son 20 que cumplió la Política Nacional de Gestión Ambiental Urbana nacional, y hay una política de gestión ambiental urbana de Bogotá. Hoy en día se está también verificando y actualizando esta política. Entonces, desde esta propuesta, ¿qué dice? ¿Qué se entiende por ciudad sostenible? Aquella que integra la dimensión ambiental, combina el desarrollo económico y la elevación de la calidad de vida. Eso básicamente es lo mismo que define la ley 99 y 93 como desarrollo sostenible, ¿cierto? Las tres aristas del desarrollo sostenible. Sin embargo, hoy ya hemos avanzado un poco y hablamos de sostenibilidad, que es la integralidad de ello, sin agotar la base de los recursos naturales en que se sustenta. Entonces aquí tenemos un balance entre oferta y demanda, y uno lo podría mirar para los expertos que entienden de temas ambientales y de impactos y demás, podría hablarse de una matriz PER, ¿sí? Que es lo que es la presión, estado-respuesta, ¿sí? Y la oferta y la demanda, la oferta que hay en el territorio y la demanda que hay por nosotros como comunidad. Entonces ahí es muy importante entender eso y ojalá pudiéramos cambiar nuestros hábitos de consumo para reducir las demandas. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta política? Pues mejorar el conocimiento de la base natural soporte. Aquí vemos, por ejemplo, algunas fotografías de lo que se viene haciendo con procesos a nivel nacional, como les digo, algunos ejemplos por regiones, implementando estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Para mí, personalmente, y para nuestro grupo de investigación, así como el semillero de investigación R2, Residuos Recursos, todos los recursos deberían ser aprovechados racionalmente. Una de las, he leído bastante sobre eso, una de las situaciones por las cuales hay pérdida de diversidad es porque no la conocemos. Entonces no la conocemos y se desapareció, se perdió, no hay manera de ayudar a replicarla, a mantenerla. Entonces un proceso muy importante es conocer nuestra mega biodiversidad en Colombia, que no la conocemos. Ustedes preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos aquí particularmente? Pues aquí nosotros estamos muy cerca del humedal Guaymaral y trabajamos con grupos, con colegios, con la misma institucionalidad, la Secretaría de Ambiente, la CAR, el acueducto, la alcaldía local de Suba y demás, en mirar la diversidad que hay, la disponibilidad. A veces participamos en los conteos, en el Big Day de avifauna, ¿cierto? Y miramos a estudiantes permanentemente de diferentes disciplinas, veterinaria, MBZ, ingeniería agronómica y demás, los de ciencias ambientales, por supuesto, ingeniería geográfica. Trabajamos en ese contexto, se han hecho estudios muy interesantes que están publicados y se conocen. Bueno, identificar y prevenir y mitigar amenazas y vulnerabilidad a través de gestión integral de riesgo. Allí tenemos, como les digo, a partir de la especialización en gestión de riesgos climáticos, específicamente por riesgos climáticos, también tenemos aproximaciones, avances. Estamos trabajando con un municipio piloto que es el municipio de Cajicá, con la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, pero eso después queremos replicarlo. Contribuir al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano. Bueno, aquí hay un parangón y una dicotomía muy importante, muy grande, que es, por ejemplo, donde estamos ubicados, que va a ser Lagos de Torca, Ciudad Torca, que se conocía como en algún momento el gran megaparque metropolitano Guaymaral y demás, todo lo que dejó diseñado, planteado y proyectada la alcaldía anterior. Hay unos diseños interesantísimos desde la perspectiva, por ejemplo, de urbanismo, ¿cierto? Pero habría que mirar qué pasa con la Reserva Forestal Tomás Vaz de Jamen, con el Corredor Ecológico de Borde Norte, con los humedales, con los cerros orientales, perdón, y con los cerros orientales y con los cerros de la Conejera y demás. Y además de ello, pues el aeropuerto Guaymaral, que tiene una proyección de un crecimiento importante, y tal vez esto no se ha contemplado lo suficiente y debería tenerse en cuenta para el plan de ordenamiento territorial y lo que se conoce como el POS-Norte, el plan de ordenamiento zonal del norte. En objetivos específicos de esta política de gestión ambiental urbana y que nos lleva a las ciudades sostenibles, gestionar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos. Entonces, por eso ponemos allí el sello ambiental colombiano
contigua a nosotros tenemos un floricultivo que tiene sello, no el sello ambiental colombiano, pero tiene un sello internacional que es el Rainforest Alliance, es la Alianza Forestal, que es un sello para este tipo de productos que son perecederos y que tiene una importancia y relevancia muy grande porque le da la sostenibilidad del acceso a mercados. Promover y apoyar y orientar estrategias de ocupación del territorio que incidan en el proceso de desarrollo urbano regional. Bueno, lo que les decía, lo que está pasando aquí en el borde norte, como el crecimiento de los municipios aledaños como Chía, Cajicá y demás, cómo vienen presionando esos recursos naturales. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el POMCA del río Bogotá y con la sentencia de la Corte Suprema sobre la recuperación del río Bogotá? Sé que la Sociedad Geográfica ha hecho eventos en este contexto. No he podido asistir a algunos de ellos, pero es un tema súper relevante. Desarrollar procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes. Aquí estamos hablando de una ciudadanía responsable y participativa y participante, porque es que los escenarios de participación existen. Muchas veces o no los conocemos, o nos da miedo, o no queremos hacernos parte de la solución. Seguiremos siendo parte del problema, es el interrogante, o nos hacemos parte de la solución, promoviendo usos y consumo sostenible, lo que les planteaba al comienzo. Los actores principales, no me detengo rápidamente, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene que ver mucho en este tema de economía circular, básicamente por una razón, porque es que ese recurso hay que volverlo una dinámica empresarial y hacerlo sostenible financieramente. Mintransportes, entre otros, está la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Instituto Humboldt, y todos los institutos de investigación ambiental de Colombia y, por supuesto, el Departamento Nacional de Planeación. Se tiene esto, el reporte o el índice de calidad ambiental urbana. Hay unos reportes 2014, 2015, cada año se sacan algunos, así como tenemos en Bogotá el IVOCA, que es el índice bogotano de calidad del aire. Existen muchos índices que nos dan, pues la única forma de saber cómo vamos es teniendo indicadores y llevando eso contrarrestado contra algunos índices. No sé, quiero presentar esta corta... es un corto video, pero no sé si el sonido quede ahí. Me dicen si se lee o no, si lo escuchan. Estoy conectándolo. Porque no sé si quedaría el sonido adjuntado. ¿Me indican si lo están viendo ya, por favor? Sí, la imagen. Bueno. La imagen está entrando. Porque es algo que se está promoviendo ahora, que son las ciudades de 15 minutos. Ahora salió lo que no tenía que salir. Tu ciudad, una ciudad de 15 minutos. ¿Saben de qué se trata eso? La idea, una ciudad de 15 minutos, era un movimiento ideado por Dan Lucier, urbanista y residente de San Francisco, que lo pensó hace un tiempo y que a raíz de la pandemia fue cobrando cada vez más fuerza. El objetivo es incentivar modificar el estilo de vida de sus habitantes. Pero ¿cómo sería eso lo que se debe lograr? Que los barrios funcionen como ciudades policéntricas, es decir, que los ciudadanos podamos resolver cualquier cosa sin necesidad de trasladarlos más de 15 minutos. La idea está sustentada en 4 pilares: proximidad, diversidad, densidad y presencia. Trabajar, hacer compras, ir médico, visitar seres queridos, todo a una distancia máxima de 15 minutos. ¿Te gustaría, te preguntamos, vivir en una ciudad así? Bien, ahí se termina este tema de la ciudad de 15 minutos. ¿Sí? Entonces, el asunto claramente es, me dicen por favor si retoma la presentación. Sigue ¿Sí están viendo nuevamente la presentación? No, señor. No, doctor. En ese momento está el pantallazo del video. Sí, ya. Okay, ya está en la presentación nuevamente. Sí, listo. Sí, señor. Entonces, me voy por donde estábamos. Sí. Íbamos en los objetivos específicos.
Sí, aquí entonces en la ciudad de 15 minutos. Resulta que esto que dice CNN no es tan cierto. Bueno, sí es cierto el origen de la propuesta, pero en los últimos 10 años, 15 años, inclusive un poco más, 20 años, el investigador Carlos Moreno, de procedencia boyacense, urbanista él, eh, de la Universidad de Soborna, tiene un grupo muy reconocido ahora que se llama, es un catedrático de emprendimiento e innovación, y él fue el que retomó esto. De hecho, Bogotá está consultándole a ver cómo hacer para pretender esto que él definió y avanzó. En Francia lo están trabajando fuertemente y él es uno de los líderes. Aquí he oído que la alcaldía de Bogotá y otras alcaldías están siguiéndolo y le están pidiendo como asesoría para ver cómo hacemos que esta megaciudad, la idea es que esa megaciudad tenga ciudades pequeñas dentro de la ciudad, y eso confluye con nuestra propuesta del Grupo Ideas, que yo les decía, el Grupo Ideas es un grupo interinstitucional y transdisciplinar. Ideas significa investigación, ideas, doble D, desarrollo disruptivo, educación, acción, donde confluimos con la edacción del profesor García de la Universidad de Guadalajara, y la S de sostenibilidad. Entonces, lo que hemos propuesto, por ejemplo, en el tema de residuos, es que en cada localidad del norte, tanto Suba como Usaquén, podamos hacer la transformación de esos residuos in situ y darle una valoración, una valorización, sobre todo en los temas de los orgánicos por su gran componente, y volverlos sustrato para producción agrícola sostenible. Tenemos la única UPR de Bogotá, Unidad de Planeación Rural, está en Suba, pero tenemos también gran área rural en Usaquén. Entonces, ¿cómo aprovechamos esas situaciones que son potenciales, ¿cierto? Importantes. Estos son algunos indicadores seleccionados en esa política, no me detengo, pero, por ejemplo, superficie verde por habitante, calidad del aire, calidad de agua superficial, porcentaje de suelos de protección urbana, porcentaje de longitud de infraestructura vial. Todos esos indicadores se estudian y se obtiene ese índice. Bueno, pero entonces aquí, ¿cómo tenemos la prospección de la economía circular en el contexto global y en América Latina? Todo esto es un estudio interinstitucional que hacemos desde el Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos. Estos son algunos apartes de un seminario nacional virtual que tuvimos el año pasado de PEGIRS en el marco de la economía circular. Entonces, en Europa se dice que los avances normativos de la planificación en la economía circular no solo trata el tema de los residuos, sino que tiene que ver con energía y agua. Entonces, la economía circular no es solamente residuos, es energía, es agua, es innovación, es la circularidad de los materiales, ¿cierto? Es innovación y emprendimiento, nuevos emprendimientos. A nivel de países, como está aquí resaltado, regiones, ciudades, y nosotros lo estamos tratando de aterrizar a localidades. En este momento estamos participando en convocatorias de presupuestos participativos en la localidad de Suba y Usaquén, donde ahí convocaron a comunidades, a líderes, pero también a entidades que hiciéramos propuestas a partir de ideas. Entonces, el grupo Ideas llevó el tema de economía circular distribuida y ha calado bien, y estamos en ese concurso. Y en Europa se dice que se apunta a reciclar en toda Europa el 65% de los residuos para el 2030. En este momento hay países que tienen una avanzada grandísima y ciudades que van adelante, casi el 100% de materiales. Nosotros tenemos una universidad colega, que es la Universidad de Boraz, que está en la ciudad de Boraz, una ciudad de 250 a 300 mil habitantes, donde es realmente basura cero. ¿Y por qué es basura cero? Porque lo que no se recupera como material, como materia, si se reincorpora en el sector productivo, se aprovecha y se valoriza como energía. Y esa energía puede ser a través de biogás o puede ser energía eléctrica. Los carros, por ejemplo, de transporte público, los vehículos de transporte público en esa ciudad utilizan biogás. Y aquí, ¿por qué no podemos pensar eso? Hay muchas iniciativas de convertir, por ejemplo, los plásticos que tienen baja reciclabilidad, los empaques flexibles, en combustibles. Hay una firma que se llama Plasticombustibles y ya tiene un prototipo y lo tienen probado semi-industrialmente. Estamos mirando cómo se apoya ese proceso. Nuevo plan de acción circular en Europa, entonces hay un pacto verde, ¿cierto?, que se planteó desde el 2020. Y en ese seminario, ¿qué se concluyó? Hay una barrera importante en lo que toca la valorización energética. Siempre que hablamos de energía a partir de residuos, nos llama mucho la alerta. Yo era un enemigo, entre comillas, de esos procesos. Pensaba que el tema de pasar de contaminar suelo y agua a contaminar aire era más delicado. Hoy la tecnología nos permite manejar
controlar eso al máximo y convertir esos residuos en energía. Como les digo, estamos esperando a ver qué resultados tienen esa repotencialización y reapertura de la planta de incineración de San Andrés, que es un problema gravísimo. Ustedes podrán entender que una isla, y más después del caos que sufrieron el archipiélago, pues es una solución alternativa para manejar y gestionar sus residuos, pero producir energía. Gasificación de residuos, una oportunidad. Esto es el proceso, otra entidad, otra empresa colombiana que tiene gran experiencia en esos procesos de hacer mucho mejor, más eficiente la energía. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algunos datos muy relevantes que a veces se nos pierde. Colombia es líder a nivel Latinoamérica en política, en implementación, en institucionalidad, en indicadores, por ejemplo, de disposición final controlada, en rellenos sanitarios funcionando, en indicadores de reciclaje, de reaprovechamiento y más, pero tenemos tan solo el 17%. ¿Cierto? Y al 2030 estamos comprometidos a tener el 30%, es el compromiso colombiano con la OCDE y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 30% de los residuos. ¿Cómo vamos a duplicar eso si nosotros, como persona natural o como personas jurídicas, no cambiamos? Ahí está como el reto grandísimo. Entonces podemos también tener procesos de producción de biogás, hay muchos prototipos, y en la Estrategia Nacional de Economía Circular, que es algo que se está implementando fuertemente en Colombia también, ¿sí? Vemos esto, podemos obtener beneficios económicos, ambientales, sociales y financieros, es decir, hacia la sostenibilidad integral o el desarrollo sostenible, con base en que en cierre de ciclos materiales, innovación y tecnología, colaboración y nuevos modelos de negocio, es lo que yo les decía. En Europa se estima que en los próximos 5 años se van a crear alrededor de, en toda Europa, 8 millones de empleos a partir de este nuevo modelo de negocios de economía circular. Y estas son las premisas. En Colombia se habla de las 9R, la economía circular habla de las 9R. Repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, reproponer, reciclar y recuperar. Pero para nosotros, como grupo de investigación, tenemos un reto más, que es la R de rechazar, el reto principal del consumo y la producción sostenible. Nosotros podemos rechazar algo que vemos que no es sostenible. Yo puedo ir a comprar los huevos a la esquina y si son poquitos me dan una bolsita, ¿para qué recibo la bolsa? ¿Cierto? O si es una canastilla, entonces si la recibo en icopor es mucho menos sostenible que la bandeja que es de papel, ¿cierto? Pero eso yo puedo tomar esas decisiones. ¿Y qué está haciendo el país? Hace articulaciones desde la estrategia con entidades tan importantes como Waste to Work, con el proyecto Impulsa, que es como su nombre lo indica, es un impulsador de nuevos modelos de negocio a nivel nacional para activar la economía circular en tiempos de cambio, en tiempos, como dice mi padre, en tiempos de economía-guerra. En el TICA estamos viviendo un tiempo de economía-guerra y yo creo que no va a ser corto, esto va para mediano plazo. O sea, tenemos que ser conscientes de ello. En el proceso nacional de impulso a la economía circular, como vemos, aquí vemos los casos que son ciudades como tipo, pero si ustedes cuentan, a lo sumo hay 15, máximo 20 ciudades. ¿Y qué pasa con los 1.106 municipios, si no estoy mal, que hay en el país? Eso lo podemos aterrizar a esos municipios. Entonces ahí el tema geográfico y juega un papel muy importante, que entendamos que en todo el territorio nacional, no solamente el territorio, sino como algún miembro de la sociedad habla del marentorio, ¿cierto? El territorio marítimo y costero también puede participar. ¿Qué se quiere lograr en este proceso? Ustedes ven, es un programa de Mincomercio, consolidar el conocimiento, identificar iniciativas de circularidad, construcción de redes funcionales y mapear el tejido social. Esta diapositiva la tomé de una presentación que tuve también en el LATAM Climate Summit, que fui invitado a hablar precisamente de economía circular, donde vemos que hay que hacer cierres de ciclos y optimizar los ciclos de vida de los productos. Hay que hacer extracción de activos, pero de una forma muy racional, y reducirla al máximo y reemplazarla más bien por materias primas secundarias. Aunque los impuestos no nos ayudan mucho, y se los voy a plantear así de fácil. Resulta que nosotros estamos pagando IVAs
para las materias primas secundarias, es decir, si una empresa recupera papel, cartón, vidrio y se lo vende a las grandes empresas que lo transforman, ahí se cobra IVA. Y en cambio, si voy a una montaña y saco madera, ahí no va IVA. Entonces estamos incentivando el destruir o el tomar recursos naturales prístinos o primarios y no los secundarios. Entonces, es una reflexión grandísima que hay que hacerlo a nivel global, no solamente en Colombia y Latinoamérica, a nivel global ocurre esto. Producción de bienes y servicios y finalmente el consumo y uso. Aquí es donde nosotros, como personas naturales, podemos tomar un partido muy importante. Algunos ejemplos, no me detengo aquí, cómo es como el centro de la circularidad o la línea de circularidad, construcción avanzada de soluciones, calificación de estándar de expertos, impacto integral, una integración a largo plazo. Entonces aquí hay que pensarse a mediano y largo plazo, no a la inmediatez. Instituciones de conformidad, buscamos apropiación del saber, metodologías apropiadas, expertos de diálogo, en diálogo, porque esto es un diálogo de saberes, no todo el mundo se la sabe o no todo el mundo tiene, nadie tiene la verdad revelada en esto, todos podemos aportar. ¿Y cómo nos aproximamos a esa Estrategia Nacional de Economía Circular y sus líneas de acción? Recuerden, hablamos de materias y productos industriales, materiales de empaques y envases, optimización y aprovechamiento de biomasa residual, ciclo del agua, fuentes y aprovechamiento de energía y gestión de materiales en centros urbanos. Entonces aquí está el tema de la inteligencia urbana, la inteligencia de ciudad, cómo aprovechamos esos materiales dentro de los centros y no llevarlos a la periferia y olvidarnos, y eso desapareció. Pero falta, a nuestro juicio, y lo hemos dicho en varios escenarios de institucionalidad con los ministerios y más, un proceso de comunicación y cultura, cómo nos culturizamos y cómo comunicamos de esa forma para que realmente haya un cierre de flujos de materiales, una innovación en la tecnología y una colaboración para lograr los nuevos negocios modelo. Cambiando, esto es tomado de unos trabajos que han hecho algunas universidades, ¿cierto? Pensamiento verde y lo que se hablaba antes, crowd to crowd, que es de la cuna a la cuna, ¿cierto? Antes se hablaba en economía azul, crowd to crowd, hoy la economía verde va un poco más allá porque no es solamente desde la cuna, desde que nace, no, desde antes de que nazca el producto, cómo diseñamos para que pueda permanecer mucho más tiempo. Y como les digo, el grupo IDEAS, que es investigación, desarrollo disruptivo, educación y acción y sostenibilidad, se inspiró en esto porque lo menos que impacta es lo bueno, el mejor residuo es el que no se produce. En contra de nuevas no, ya esto lleva bastante tiempo, el tema de la obsolescencia programada. Nosotros cogemos un celular de estos y a los 6 meses ya no nos sirve, ya queremos cambiarlo, la policía nos lleva a tener que cambiarlo y resulta que esto me puede durar muchos años y ¿por qué tengo que estarlo cambiando? Ahora que hay productos que sí se dañan con el tiempo, entonces sí, los tienen programados para eso. El DANE le hace seguimiento a esto, por eso les decía que tanto el Departamento Nacional de Planeación como el DANE tiene los reportes de economía circular, como ustedes ven, este salió en agosto 2020 y ya el segundo informe a finales del año pasado, comienzos de este salió el segundo informe, donde ya habla de los hogares que tienen prácticas de consumo de agua, energía eléctrica. Todavía no se habla de residuos, pero para eso salió la nueva norma del ministerio, de los códigos colores. El 95% de los hogares realizan prácticas para reducir el consumo de agua y energía. Ahora, ¿son eficientes o no? Hay que empezar a medirlo. Algunas posturas contrapuestas, y ya voy terminando, amenazas globales. Resulta que el reciclaje de residuos y el concepto de economía circular no es que vayan en contravía, lo que pasa es que el reciclaje, que es el que tenemos metido en la cabeza y siempre nos hablan, es el penúltimo, o del penúltimo eslabón de lo que debería ser la economía circular. Antes hay que hacer todas esas R's previas que yo les mostraba. El reciclaje es antes de la disposición final, o sea, el reciclaje no es lo más eficiente, a menos que yo tenga lo que se conoce como hiperreciclaje, que yo coja, por ejemplo, esta pepita, ¿sí?, de semilla de eucalipto y les traiga a esto su contenido y pueda producir un medicamento como es una base del eucalipto, por ejemplo, para las cremas que uso para respirar y demás, ¿sí? Entonces esos extractos cogen un valor muy alto, entonces ahí ya hay hiperreciclaje, eso variaría todo, no seguirá siendo el reciclaje tradicional que en el circuito del reciclaje pues va perdiendo calidad.
Y esta es la estrategia de economía circular en Suecia, donde la política ambiental se fundamenta en una meta degeneracional que se define de este modo: entregar a la próxima generación las condiciones para que hayan resuelto los principales problemas ambientales, sin aumentar los problemas y la salud fuera de las fronteras de Suecia. Es decir, no solucionar lo interno llevando, como se dice, sacando, ¿sí? Extrapolando la problemática que pasa en muchos países desarrollados, ¿cierto? Nosotros extraemos el carbón con toda nuestra contaminación, pero los países que lo consumen sí tienen controlado inclusive las emisiones, aquí no. Entonces eso es lo que Suecia dice: venga, nosotros solucionamos lo interno sin afectar lo externo. Y esta propuesta que tenemos acá es lo que queremos llevar a las localidades, no solamente recuperar la materia, sino recuperar la energía a través de procesos de compostaje, a través de procesos de biogás. Esto, por ejemplo, es un proceso de gas para 21.600 viviendas en las afueras de Sao Paulo. ¿Por qué no lo podemos replicar acá? Claro que sí, es tomar la decisión política. Y esto que es lo que les decía, el Grupo Ideas, ya estoy terminando porque se nos fue el tiempo, a trabajar con un piso jurídico del lugar de economía circular distribuida y colaborativa. Aquí vemos algunos componentes. Aquí estamos con los líderes de recicladores de Colombia, donde son parte importante en este proceso. Tenemos que tener un tema de localización y permisos en el POT, educación y participación fundamental, mercadeo y trabajo y producción para una economía circular distribuida a través de lo que nosotros llamamos como resultados de triple hélice, o resultados que sean en la sostenibilidad, en lo ambiental, en lo social y en lo económico, con las tres aristas. Algunas propuestas, por ejemplo, de la FAO, de cómo yo puedo hacer economía circular en mi casa, cogiendo mis residuos orgánicos y transformándolos y sacando productos, así sean matas decorativas, o puedo hacer mi propia huerta casera. Ya lo estamos implementando. Esta mañana tuvimos una reunión con la Mesa Ambiental Local de Suba para dinamizar esos procesos con los colegios o huertas comunales. Para finalizar con este postulado: en la naturaleza todo se recircula, la materia, la energía. Bueno, muchísimas gracias. Estaré presto. Yo creo que unas 2 o 3 preguntas que haya entre el público. Coronel Augusto, muchas gracias. A Víctor, quedo entonces atento a si hay preguntas, comentarios para resolverlos. Muchísimas gracias.